Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo. Si nos estás escuchando ahí en podcast o si nos estás viendo desde YouTube, pues bienvenidos, bienvenidas a tu canal, a tu espacio. Te puedo garantizar que va a ser una voladura de cabeza lo que vamos a ver durante estos minutos que te voy a acompañar. Así que te recomiendo que tomes papel, que tomes boli, porque vas a tener que apuntar muchas cositas si realmente quieres hacer que tu negocio sea distinto en este momento en el que estamos viviendo. Esta era, que de alguna forma, no lo quiero decir complicada, era de crisis, sino vamos a llamar una era extraordinaria, totalmente extraordinaria. La diferencia que vamos a hacer durante este vídeo y los sucesivos va a ser que, a diferencia de los anteriores que dábamos pues un vídeo o un podcast de un contenido concreto, en este caso vamos a hacer una serie de vídeos que tienen que ver con el tema de hoy, que es cómo convertirnos en negocios heroicos en esta nueva era que nos toca vivir a muchos emprendedores, a muchos profesionales, a muchos emprendedores, y dejar de ser un negocio placebo. Vamos a explicar qué es eso. Y en cada uno de los vídeos siguientes, que vamos a ver cada una de estas semanas, o si nos estás escuchando en el podcast, cada uno de estos episodios, vamos a trabajar uno de los superpoderes que realmente tienes que, de alguna forma, trabajar para poder convertir tu negocio en un negocio de expansión, en un negocio heroico y dejar de ser un negocio totalmente placebo como es el de las mayorías y que lo que va a hacer es que, bueno, pues te quedes totalmente estancado y por lo tanto en esta nueva era de tanta abundancia de todo, de tanta infosicación, de tantos impactos, pues quedes atrás, ¿vale? Así que prepárate no solamente esta semana, sino que todas las semanas que vienen porque vamos a hablar de esos superpoderes. Te animo además que nos ayudes a seguir creciendo en este canal de YouTube, en este podcast y que nos compartas en los comentarios de qué quieres que hablemos, porque como te he comentado siempre, tú eres el gran protagonista, tú eres la gran protagonista. Y con tu apoyo podemos hacer que este canal sea algo espectacular para ti, emprendedor, para ti, profesional, que quieres sacarla del estadio. ¿De acuerdo? También ya sabes, si no quieres perderte ninguno de los capítulos que vienen de esta saga de negocios heroicos, pues ya sabes, ponte la campanita de notificaciones, ya sabes, aquí en el canal de YouTube si nos estás viendo, y además, si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal que, bueno, pues que piensa tanto en ti. Vamos a manos a la obra, vamos a hacer a por ese home run, ¿de acuerdo? Vamos a sacarla del estadio y vamos a hablar, como te decía, de dos conceptos totalmente diferentes en el mundo de los negocios. Los negocios placebo y los negocios de expansión o negocios de heroicos, como he querido llamarlo en este caso. ¿Qué es un negocio placebo? ¿Qué es un negocio placebo? Seguramente que te suene. Incluso no me gustaría que estuvieses ahí, pero a lo mejor estás ahí, ¿vale? Un negocio placebo son los negocios que te hacen sentir que estás constantemente haciendo cosas, pero que de alguna forma a final de mes, a final de la semana te das cuenta de que no tienes ningún resultado. Estás pico pala, pico pala, pico pala, pico pala y te das cuenta que al final a la hora de valorar los resultados que has tenido sobre ese esfuerzo, ese trabajo, esas tareas, esas acciones que has ido implementando, pues ¿qué sucede? No son los resultados que tú de alguna forma esperabas, ¿no? Y es lo que pasa con el placebo, es decir, creemos que nos está de alguna forma curando, pero realmente no hay nada detrás, no hay nada detrás. Y no hay nada detrás porque de alguna forma, si no sabes diferenciarte, hay tanto, como te decía antes, tanto impacto, tanta infosicación en el mercado, que es muy difícil marcar la diferencia, incluso trabajando de forma repetida y con mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, yo para esto lo he querido denominar que esos son esos negocios villanos, ya que vamos a poner al otro concepto, a los negocios de expansión, los negocios heroicos, pues vamos a llamar a esto los negocios villanos, esos negocios que de alguna forma te hacen consumir tu energía, que te hacen de alguna forma también quemar todas tus ilusiones porque no consigues lo que realmente deseas, ¿de acuerdo? Bueno, espero que no estés ahí, y si estás, no pasa nada, lo importante es tomar conciencia y empezar a pensar cómo salgo de ahí, ¿vale? Y podemos viajar al otro lado, a los negocios de expansión, a los negocios heroicos, ¿de acuerdo? Hoy concretamente vamos a hablar de uno de los superpoderes que nos van a llevar a ser un negocio de expansión, a ser un negocio heroico. Te habrás dado cuenta, seguramente si me has escuchado, que hoy más que nunca necesitamos de alguna forma una metodología para saber lo que realmente es importante y saber lo que realmente no es importante.
Incluso me pongo foco muchas veces en, seguramente me has escuchado en algún podcast, en algún vídeo, en alguna de mis formaciones, mis capacitaciones, que muchas veces la clave del éxito de las personas que la están sacando del estadio son personas que están muy enfocadas también en el no. Es decir, es muy importante que sepas qué es realmente lo importante en tu negocio, pero también tienes que saber qué es lo que no es importante y que puede que es donde estés llevando toda tu atención. Porque si sabemos lo que no es importante, vamos a saber qué es lo que de alguna forma tenemos que sacar de nuestras vidas, qué es lo que tenemos que sacar de alguna forma de nuestro negocio. Yo siempre digo lo mismo. Hoy, en el momento que estamos viviendo, no necesitamos más. No necesitas más. Necesitas lo correcto. Necesitas la información correcta, necesitas al mentor correcto, necesitas las estrategias correctas, necesitas las tácticas correctas, necesitas las herramientas correctas. No necesitas más herramientas, no necesitas más estrategias, sino poner el foco en lo que realmente puede ser lo correcto para tu negocio. Vamos a hablar, como te digo, en esta serie, en esta saga de capítulos, vamos a hablar sobre los negocios heroicos del primer superpoder, porque si son negocios heroicos, pues vamos a hablar de superpoderes, ¿no? Y el superpoder que he podido comprobar que marca la gran diferencia de esos grandes líderes, de esos grandes empresarios, de esos grandes profesionales, y que de alguna forma, después de haberlo implementado en mí, ha hecho que mi negocio de formación, de creación de experiencias, de llevar a las personas al siguiente nivel en su expertise, ha sido sin duda este elemento, que es el superpoder de lo contrario, el superpoder de lo opuesto. Y esto tiene que ver con un tipo de pensamiento, que es lo que llamamos el pensamiento integrador. ¿Ok? Si no sabes lo que es el pensamiento integrador, vamos a definirlo de la siguiente forma. El pensamiento integrador es esa capacidad de alguna forma de afrontar esa tensión que nos generan ideas opuestas, ¿vale? Pensamientos opuestos, acciones opuestas a las que normalmente nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, ¿cómo podemos combinar eso que no nos gusta hacer, esas tensiones, esas ideas opuestas, cómo las podemos combinar con lo que realmente nos gusta hacer para sacar el máximo rendimiento y por lo tanto marcar la gran diferencia? No sé en qué industria estás, no sé en qué industria te estás moviendo, pero seguramente te suene que muchas personas del mundo de la creatividad, el mundo del arte, por ejemplo, son concretamente eso, creativos, son personas que les encanta estar en un proceso constantemente de creación, es decir, su zona de genialidad es esa, la creativa, estar constantemente creando. Pero ¿cuál sería su opuesto? La ejecución, el ser pragmáticos, el ser personas más pragmáticas de ejecutar, no solamente estar creando. Piensa por un momento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu negocio? ¿Qué pasaría en tu profesión? ¿Qué pasaría si tú como artista, he puesto este ejemplo, además de ser un crack en la creatividad, serías un crack en la ejecución de esa creatividad? Es decir, estarías completando un equilibrio tal que te llevaría a conseguir resultados extraordinarios. Por ejemplo, en el mundo, yo siempre digo que hoy en este mundo que nos ha tocado vivir tenemos que ser auténticos filósofos, y cuando yo hablo de auténticos filósofos es crear una visión inmensa, una visión grande, y hay muchas personas que son grandes visionarios, son personas que crean de alguna forma grandes estrategias para cumplir grandes visiones, pero después de alguna forma les falta la parte táctica, la parte pragmática, es decir, son grandes estrategas, son personas que pueden proyectar lo que quieren que suceda, ¿de acuerdo? En un proceso de tiempo, en un periodo de tiempo de 1 año, 2, 3, 5 años, pero después en el día a día se pierden porque no son tácticos, porque no son pragmáticos. ¿Qué pasaría en esos negocios, en esas personas que además de ser estrategas son tácticos? ¿Te estás dando cuenta? ¿O qué pasaría en esas personas que de alguna forma son grandes gestoras, pero les falta la parte de liderazgo? ¿Qué pasaría? Marcarían la gran diferencia. Yo siempre digo, no es una cuestión de, es que eso no me gusta. No es una cuestión de si te gusta o no te gusta. Es una cuestión de que si quieres que tu negocio sea totalmente heroico, te tienes que fastidiar y lo vas a tener que hacer. Si quieres sacarla del estadio en esta nueva era, no solamente te tienes que centrar en lo que te sientes cómodo. Yo siempre digo ahora en este concepto que tenemos que salir de lo conocido.
Es un momento, es una situación la que estamos moviendo, la que estamos viviendo ahora mismo, en la que tenemos que salir definitivamente de lo que de alguna forma es conocido por nosotros. Y empezar a fusionar aquello que es conocido, aquello que nos hace sentir cómodos, aquello que nos hace sentir auténticos genios, con aquello que nos molesta, aquello que de alguna forma es lo opuesto a lo que realmente nos gusta, porque serías un auténtico crack, serías una auténtica crack y haría que tu negocio de alguna forma marcaría una gran diferencia en tu mercado. Por lo tanto, para ir resumiendo, yo te diría que en este primer superpoder que tenemos que implementar, tenemos que poner foco en aquello, identifica qué es aquello que te cuesta, ¿de acuerdo? Que es la antípoda de aquello que realmente se te da bien, pero que si tú lo pudieses alinear con esa zona de genialidad, marcarías la gran diferencia. ¿Te das cuenta? Ahí ya marcarías una diferencia con el mercado, porque en la mayoría de los casos los profesionales lo que están haciendo, sin duda, es todo lo contrario, es solamente enfocarte en la zona de genialidad. Y ojo, no digo que no te enfoques en la zona de genialidad, sino que lo tienes que alinear con tu opuesto, porque de esta forma ese equilibrio te llevará a marcar la gran diferencia. Así que, sin más, amigos, amigas, espero que te haya gustado este primer capítulo de esta saga de negocios heroicos que te van a llevar a marcar la gran diferencia en esta era que nos está tocando vivir. Espero que te haya gustado. Te animo de verdad a que estés atento al siguiente superpoder, al siguiente capítulo. Por eso recuerda, pon la campanita de notificaciones si nos estás viendo en el canal de YouTube. Agenda, si nos estás viendo en el podcast, la siguiente semana para poder ver el siguiente capítulo, el siguiente superpoder de cómo convertir tu negocio en un negocio de expansión, en un negocio heroico. No te lo pierdas. Y como siempre, te animo también a que por favor nos dejes en comentarios qué te ha parecido este primer capítulo y recuerda que queremos que seas tú el protagonista, quiero que seas tú la protagonista y por eso te animo y te invito a que nos dejes de qué te gustaría que hablásemos en tu canal, en este podcast también y en este canal de YouTube, porque esto te pertenece a ti. Amigos, amigas, os espero en el siguiente superpoder, en el siguiente capítulo, porque recuerda, aquí, en tu espacio, hacemos historia juntos. Gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en el próximo episodio. Mientras tanto, visítame en todas las redes sociales. Soy Juan Carlos Castro. Seguro que me vas a encontrar. Hasta pronto y recuerda, la suerte existe. Vívela.